Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Bienvenidos a esta segunda entrega donde vamos a estudiar y vamos a analizar la interfaz de usuario de nuestra herramienta, la herramienta que hemos convertido como nuestra herramienta de estudio para el análisis de datos. RapidMiner Studio, como veis en la pantalla que tenéis en el vídeo, su versión, aquí lo tenéis, versión educacional, de acuerdo, que nos permite hacer un análisis de un gran número de registros y, como sabéis, obtener una respuesta a nuestras preguntas de análisis de datos. ¿De acuerdo? Vamos a echar un vistazo general a la interfaz de usuario. Solo recordaros antes de empezar que para ejecutar el programa, si no lo habéis descargado todavía, tenéis el vídeo número 1 donde se os cuenta cómo descargarlo, cómo instalarlo, etcétera. Y como os decía, si ya lo tenéis descargado, para ejecutarlo recordad que puede ser necesario que lo ejecutéis como administrador. Ya sabéis, botoncito derecho sobre el icono de la aplicación y elegir la opción ejecutar como administrador. Vale, si todo va bien, esta será la pantalla que os encontréis cuando arranque el programa. De todas maneras, si tenéis algún problema especial, os comuniquéis conmigo, pues a través del chat, a través de la correo de mensajería de la plataforma o a través de nuestro teléfono y pues yo intento ayudaros, me conecto remotamente a vuestro ordenador, lo que sea, para intentar ayudaros. Bueno, como decíamos, esta es la primera pantalla que observaréis cuando ejecutéis el programa, cuando ejecutéis RapidMiner Studio, perdón, educacional. ¿Vale? Esta primera pantalla de bienvenida pues nos ofrece, como siempre es habitual en todas las aplicaciones, pues un acceso directo, rápido a las principales herramientas que podemos necesitar. Así como veis en la pestaña Start, Inicio, pues tenemos la posibilidad de iniciar, crear un proyecto en blanco, iniciar la preparación de datos o crear un modelo automático, así como elegir entre muchas plantillas predeterminadas del programa, pues como por ejemplo tomar un árbol de decisiones, hacer un cálculo de riesgo de créditos. Aquí tenéis, me gusta enseñaros. Realizar un análisis de analítica web, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenéis varias plantillas muy interesantes para iniciar a trabajar, empezar a trabajar. En la pestaña reciente ahora no aparece nada, pero os aparecerán vuestros procesos, vuestros proyectos abiertos recientemente, creados recientemente, y finalmente en la pestaña Learn pues tenemos un amplio tutorial de cómo utilizar RapidMiner Studio pues de cabo a rabo, de principio a fin. Veis que está organizado en varias categorías y dentro de cada categoría, perdón, pues tenemos algunas tutoriales que seguir para iniciar el conocimiento de esta aplicación. ¿Vale? Tenemos más accesos, tenemos acceso a la Academia de RapidMiner, donde nos enseñarán los fundamentos básicos de la aplicación, acceso a la documentación o incluso acceso a la comunidad donde podéis plantear todas vuestras preguntas y problemas de funcionamiento del programa. El problema, como veis, de todo esto es que está en inglés, aunque tenemos que espabilarnos un poquito y empezar a manejar bien el inglés para manejarnos correctamente por este mundo. ¿De acuerdo? Vamos de momento a elegir nuestra opción de crear un proyecto en blanco para que veáis la interfaz de usuario completa. ¿De acuerdo? Y haremos una breve descripción de para qué sirve cada uno de los elementos. ¿Vale? Un simple clic sobre el botón blank, comenzar un nuevo proceso desde cero. ¿Ok?
Cuando realizamos este proceso entramos directamente en lo que se conoce como la vista de diseño de RapidMiner Studio, ¿vale? Aquí es donde podremos construir y gestionar todos los procesos de análisis de datos que necesitemos. Veremos, por ejemplo, cuando creemos un proyecto real, un ejemplo real, como en el panel de resultados, en el panel Results, veremos cuáles son los resultados de ese análisis, ¿vale? Y disponemos de algunas otras vistas más que ya iremos analizando a medida que vayamos necesitándolas. ¿Vale? Un panel muy interesante, un panel muy importante de la interfaz de usuario de RapidMiner es el panel de operadores. En el panel de operadores vamos a encontrar los bloques de construcción que necesitamos para ir creando todos los procesos que tenemos en RapidMiner, ¿vale? Vamos a ver si echamos un vistazo a alguno de ellos. Modelado, por ejemplo, vamos a ver. Un árbol de decisión. Como veremos más adelante en el ejemplo que vamos a ejecutar en el próximo vídeo, un operador simplemente, como veis aquí que aparece el mensaje arrastra aquí, simplemente tenemos que hacer clic sobre él y arrastrarlo a la interfaz de la aplicación, a lo que veremos que se llama el panel proceso, para ponerlo en juego dentro de nuestro proceso de análisis. Como veis, o como veremos más adelante, todos los operadores de RapidMiner tienen un, digamos, un puerto de entrada y un puerto de salida. Aquí el concepto es, como sabéis, que nosotros tenemos almacenados en una base de datos, en una hoja de cálculo Excel, etcétera, tenemos almacenado una serie de datos, una serie de mediciones que hemos realizado, o bien manualmente o bien mediante procesos electrónicos, ¿de acuerdo? Y esos datos no son más que números, no son más que textos, no son más que fechas. Para sacar alguna conclusión o para aprovechar esos datos en nuestro negocio, debemos convertir los datos en información. Observad y pensad en la diferencia que hay entre esas dos palabras, entre esos dos términos. Un dato no es más que un valor, un número, una fecha, un texto que no tiene sentido alguno si no realizamos un cierto estudio, una cierta organización de esos datos y lo convertimos en información. Cuando esos datos se convierten en información, esa información nos sirve para que nuestra empresa pueda sacar beneficio de ella, ¿de acuerdo? Conocer qué artículos está comprando más nuestros clientes, en qué regiones estamos teniendo menos ventas, con lo cual tenemos que prestar más atención, etcétera, 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 ¿vale? Pero tened muy en cuenta que lo que estamos buscando aquí es convertir esos datos, convertir esos valores que no tienen significado alguno en una información, algo útil para nuestra empresa, para nuestro negocio. Vale, seguimos analizando los paneles de RapidMiner Studio. Aquí tenemos el panel repository, el panel repositorio. En él vamos a poder almacenar, vamos a poder guardar pues en los orígenes de datos con los que queremos trabajar. ¿Vale? Para no asustarnos y decir ahora a ver de dónde saco datos yo para hacer mis ejemplos y para hacer mis prácticas en RapidMiner, pues el propio programa durante la instalación dispone de una serie de, digamos, repositorios, una serie de bases de datos predeterminadas, aquí las tenéis, y que podremos utilizar para realizar nuestros análisis o nuestras pruebas de análisis. ¿Vale? El panel proceso
es, como veis, el área principal de la aplicación y donde vamos a volcar, como ya habéis visto, todos los ladrillos, todos los bloques de construcción que nos sirven para definir un proceso de análisis. Vale, es el lienzo donde vamos a ir generando, donde vamos a ir volcando los operadores que necesitemos para nuestro análisis, así como los repositorios, los orígenes de datos que deseemos utilizar. Observad, quiero que observéis estos dos pequeños iconos que tenéis aquí en forma de semicírculo que representan respectivamente la entrada y la salida. Esto que estamos aquí definiendo, los procesos de análisis de datos, son un flujo en el que, como hemos dicho, entramos, alimentamos con una serie de datos, creamos una serie de procesos a través de una serie de operadores y esos datos se analizan, se dividen, se tratan de acuerdo para convertirlos en una información que obtendremos o que tendremos aquí al final en el icono que representa los resultados. Bien, finalmente el panel parámetros, como veis, incluye una serie de parámetros específicos que pueden modificar el tipo de comportamiento de nuestro operador. Este panel, por lo tanto, el panel de parámetros será diferente dependiendo del operador que tengamos seleccionado en cada momento. Aquí veis las opciones que tenemos disponibles para un árbol de decisiones. Si observáis, aquí tenéis un enlace que nos permite respectivamente ocultar o mostrar los parámetros avanzados si funciona. Ya veis que aquí estamos un poco atascaditos. Ocultar o mostrar los parámetros avanzados del operador que hayamos seleccionado. ¿Vale? Y finalmente, ahora sí, en el panel Help, el panel de ayuda, pues tenemos ayuda, tenemos información sobre pues el operador que tengamos seleccionado en cada momento. ¿Vale? Estos son los procesos principales, las partes principales de esta interfaz de usuario. Veremos también que disponemos, bueno, aparte de el menú de la barra de menús típica de cualquier aplicación, una pequeña barra de herramientas donde también tenemos los comandos más habituales que podemos necesitar de nuestra aplicación, ¿vale? En RapidMiner Studio. Crear un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, guardar un proyecto, ejecutar, como veremos, un proyecto. Y todo eso lo veremos con el siguiente ejemplo que desarrollaremos en el siguiente vídeo. Por ejemplo, vamos a plantearnos una pregunta sencilla y divertida. El Titanic. Aquí veis que tenemos en el repositorio una base de datos o un origen de datos sobre el Titanic. Ser salvado del Titanic, del desastre del Titanic o no ser salvado, ¿era solo cuestión de pura casualidad o había alguna forma de predecir quién iba a salvarse y quién iba a morir? Si tenéis curiosidad por responder a esta pregunta, no dejéis de ver el tercer vídeo de esta pequeña colección que os estoy generando. Muchas gracias por vuestra atención y un cordial saludo.